Gracias a todos por estar aquí y hoy vamos a continuar con la siguiente parte de la dispensación de la gracia. Acuérdense que estamos en la serie de dispensaciones y ya tenemos varios meses hablando de dispensaciones, no como algo religioso ni como una doctrina impuesta, sino como una bendición que Dios le dio a la iglesia para poder entender los tiempos, para poder entender sobre todo también las escrituras porque la Biblia no es un libro confuso, ni es un libro que quiere amargarnos la vida o es un libro que nos quiere poner como problemas, además de todos los que tenemos en la vida, sino por el contrario, es un libro que viene a desenredar nuestras vidas para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para eso entonces están las dispensaciones, algo que creo que es esencial para que todos los cristianos podamos entender más la palabra de Dios, sabiendo que, como siempre lo digo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la forma como él habla con los seres humanos a través de las épocas es distinta, porque Dios es un Dios muy bueno. Continuando con la dispensación de la gracia, la última vez dimos como la base de la dispensación, entre otras, pues viendo también cuál era el papel del apóstol Pablo en el periodo de la gracia. Los invito a los que no hayan podido ver la sesión pasada que la vean, porque es importante varias cosas que se dieron ahí para poder ver lo de ahora, que el Señor nos manda a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra, no solamente contentarnos con una lectura rápida como para cumplir un requisito cristiano, decir que hicimos el check del día. No, el Señor nos dice en 2 de Timoteo 2:15, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y eso es lo que estamos haciendo con esta sesión de estudios bíblicos que ya tenemos 3 años más o menos. Y aquí hay una gráfica y te voy a dejar el link y se vayan a ese link en el estudio. No lo vamos a ver ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Es algo que yo siempre quise como tener o como hacer, decir, bueno, a mí me gustaría conectar, trazar, como un arquitecto traza un punto a otro, trazar la Biblia, trazar la palabra. Es una página web en donde si ven esas rayitas que están ahí, según la persona que hizo esto, es un teólogo, pero también pues utilizaron ingenieros de sistemas y todo, programadores. Así es como la Biblia se conecta. Aquí hay más de 63,000 conexiones entre una y otra. Cuando ustedes vean la página que yo les voy a mandar, ustedes se paran en una de estas rayitas que están aquí y ustedes van a ver cuál es el versículo y cómo se conecta un versículo con otro. Me parece súper interesante ver cómo la Biblia se conecta desde el Génesis, se conecta con el Apocalipsis, luego pasa o va pasando a través de los profetas, va pasando por los evangelios, va pasando por las cartas de Pablo, va pasando por los salmos, etcétera. Y eso es lo que el Señor nos invita a 2 Timoteo 2:15. Estamos en el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia. Como ya hemos visto, la palabra dispensación aparece 4 veces en las Biblias que conservan la traducción original de los textos receptus para el Nuevo Testamento. Quiero comentarles que el periodo de la gracia tiene un comienzo y tiene un final. El comienzo es con la muerte de Jesús. Hay muchísimos lugares en donde habla de que a través de la muerte de Jesús es donde comienza la gracia. Uno de ellos es Hebreos 2, del 9 al 10, etcétera. Hay varios. La gracia comienza con la muerte del Señor Jesucristo. 50 días después comienza la iglesia en Pentecostés. Y el final de la gracia va a ocurrir cuando sea sacada la iglesia de la tierra, como hemos estudiado en este ministerio con el rapto, que está en varios lugares, 1 Corintios 15, el 51 al 53, 1 Tesalonicenses 4, 15, 16, etcétera. La gracia además hace parte del misterio de la iglesia que fue revelado a Pablo. Mami, usted puede leer esta primera página que está ahí, si es tan amable, si la puede ver. Oye, Sí, ¿por qué no la veo? parte del misterio de la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los santos que están en Ahora Éfeso sí. Perdón, y fieles en perdón. Cristo Jesús, Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo, asimismo según el beneplácito de su voluntad. Gracias, mami. Pero Amén, amén. no solamente ahí, sino también en la siguiente parte. Fernando, Estoy, ¿tú puedes leer estoy, lo que está aquí en la pantalla, por favor? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos
juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Efesios 1, del 1 al 10. Gracias, Amén, Fernanda. amén. Entonces vemos que la Amén. gracia no se conocía en el Antiguo Testamento como lo ha sido después de que el Señor regaló la gracia con su muerte. La iglesia era un misterio, pero al estar relacionada la gracia con la iglesia, pues la iglesia goza de ese regalo que es la gracia, pero nadie conocía que era la iglesia. Entonces la gracia está metida dentro de ese misterio. Aquí vemos como Pablo habla que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces ahí estamos hablando de la dispensación de la gracia. No lo conocían los profetas, pero que luego fue conocido a la iglesia a través de Pablo, como lo vamos a ver ahora. En este curso lo que vamos a ver es cómo la iglesia debe tener claro que para la doctrina de salvación nosotros tenemos que recurrir a la porción de la Biblia o la parte de la Biblia que habla directamente de nuestra doctrina. En la Biblia compete a la iglesia. Hay una parte del curso que me tocó sacarla porque si no lo hacía muy largo, lo voy a tal vez a andar en un clip pequeño o lo podemos ver en la sesión pasada, pero aquí lo hemos estudiado en este curso, cómo la Biblia habla de tres pueblos, que son los judíos, los gentiles y la iglesia. Hay porciones de la Biblia que van solo para los judíos, otras que van solo para la iglesia. Los gentiles que aceptamos al Señor Jesucristo nos convertimos en la iglesia, pero es que hay que tener muy claro qué cosa es para cada uno. No es casualidad que la palabra gracia aparezca en el libro Apocalipsis solamente 2 veces. Walter, ahora sí puedes leer lo que está en la pantalla. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de él que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Bueno, pues es muy interesante, hablando de la palabra gracia, si nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis, el Señor Jesús, cuando se le aparece a Juan, le habla, que hable de las iglesias que están en Asia. Ya hemos hablado aquí bastante de esta porción de la Biblia sobre las 7 iglesias. En este libro de Apocalipsis es cuando se habla en su mayoría sobre la tribulación, excepto los primeros 3 capítulos, que son los que pertenecen a la iglesia. Justo en estos 3 capítulos aparece la palabra gracia una vez, que es para la iglesia. Luego, después de que se le da la revelación de Jesús a Juan a las iglesias, la iglesia es quitada, ocurre todo el juicio sobre la tierra, Satanás, el falso profeta y la bestia, así como a las naciones e individuos pecadores. Luego la iglesia e Israel cogobiernan con Jesús, así se va desarrollando Apocalipsis, luego se renuevan los cielos y la tierra. La palabra gracia no aparece en ninguna de estas porciones que le estoy diciendo, sino solamente al principio cuando se habla de las 7 iglesias. Pero durante 18 capítulos de la Biblia, casi que 19, no se menciona la palabra gracia, porque ya no está la gracia en la tierra, sino que Juan, al final, en Apocalipsis 22:21, Juan despide el libro, sella la Biblia, y se despide de una iglesia que necesita leer la Biblia durante el periodo de la gracia hasta que el Señor Jesucristo regrese. Estudiando esto me parece interesante y yo creo que sea casualidad que la palabra gracia no aparezca en el Apocalipsis. No va a haber un cambio colectivo en la cristiandad y lo vamos a ver también en este curso, en esta sesión. Los cambios se van a producir individualmente en cada creyente que acepta al Señor Jesucristo. El cambio colectivo va a ocurrir cuando la gracia sea quitada de la tierra mediante el rapto de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante, pero por ahora es individual. Vamos a hacer una descripción de la iglesia de los laodicenses que tipifica la iglesia de hoy. ¿Se acuerdan? En la última sesión terminamos con la última iglesia, la iglesia de los laodicenses. Los que no han visto el video pasado de la primera parte de la gracia, les recomiendo que lo vean, pero ahí hablamos de la séptima iglesia que le reveló el Señor Jesús a Juan, que es la iglesia de los laodicenses, que es una tipificación de la iglesia de hoy. Yo creo que hay varias cosas impactantes que vamos a ver ahora en los siguientes slides y quiero que ustedes pongan mucha atención. ¿Quién no ha leído ahorita? ¿Quién puede leer? Anabel, ¿estás por ahí? Yo, sí. Dale, Anabel, ¿qué dice aquí en la pantalla? Iglesia de los Laodicenses, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque estás tibio, no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. Gracias, Anabel. Este fue uno de los versículos que Dios puso en mi corazón hace 3 años y que dio origen a este ministerio. Jesús habla de algo muy impactante, que es vomitar de la boca. A mucha gente no le gustan a veces las palabras de Jesús cuando son de ese estilo. De las cosas que me hicieron reflexionar en ese momento es, bueno, lo que se vomita es lo que está dentro del cuerpo. Uno no va a vomitar algo que está afuera, ni algo que está en una mano. Está dentro del cuerpo, hace parte del cuerpo.
Jesús va a vomitar algo que hace parte del cuerpo. Yo entendía que la salvación no se podía perder, pero entonces, ¿cómo así? Dios, explícame de qué se trata esto. Con el tiempo ya pues vinimos a entender también, y lo hemos hablado en este curso, que una cosa es una congregación, un grupo de personas que van a un edificio con un objetivo específico, y otra cosa son los verdaderos salvos. Una cosa es lo que forman la cristiandad como tal. Cuando la Biblia habla de un árbol grande que creció y que los pájaros anidaban en él, los pájaros siempre significaba algo como cosas que enviaba el enemigo, hacer daño. Luego me di cuenta que no necesariamente todos los que van a una iglesia son salvos, sino solamente la gente que en realidad tiene a Cristo en su corazón. Y como lo vemos en cada iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor decía: al que venciere, o entre ti todavía hay algunos que no han hecho esto y aquello o lo otro. Quiere decir que de esas iglesias, por más que fueran iglesias complicadísimas, como la que estaba en la sinagoga de Satanás, etcétera, ahí había gente que que no había doblado sus rodillas ante Baal, o gente que no había aceptado la doctrina de Jezabel, etcétera. Eran individuos que pertenecían o que iban a unas congregaciones. Las congregaciones recibían su juicio o los peros de parte del Señor Jesús, pero los individuos eran como apartados. Entonces ahí me di cuenta que era el tema individual, y la salvación es de corazón, no de colectividad. Voy a leer una descripción que un famoso autor hizo de la iglesia de hoy en día, para que ustedes, por favor, pongan atención. Nuestras iglesias hoy se encuentran en gran medida en esta condición tibia. Hay muy poca espiritualidad afectuosa. En ellos suceden muchas cosas, pero en gran medida mecánicas y de carácter social. Se multiplican comités, sociedades y clubes, pero falta calor espiritual. Se llevan a cabo reuniones de avivamiento, pero en lugar de esperar el poder del Señor, se contratan evangelistas y cantantes pagados, y el ganar almas se convierte en un negocio. La causa de esta tibieza es la misma que la de la iglesia de los laodicenses: autoengaño. Entonces, abre comillas: porque dices que soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, no sabes que eres un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Seguimos leyendo. Se creían ricos y exteriormente lo eran, hablando de los laodicenses, pero Cristo vio la pobreza de su corazón. Hay muchas iglesias de este tipo en el mundo hoy, más que en cualquier otro periodo de la historia de la iglesia. Muchas de estas iglesias tienen edificios tipo catedral, vidrieras, predicadores elocuentes, cantantes pagados y grandes congregaciones. Algunos de ellos tienen grandes intereses terratenientes y están bien dotados, y sin embargo son pobres. Muchos de los miembros, si no la mayoría, son cristianos mundanos que juegan a las cartas, bailan y van al teatro. Es un poco duro, ¿no? Los pobres y los santos no son queridos en tales iglesias porque su presencia es una reprensión. Estas iglesias no ven que son desdichadas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Si visitáramos tales iglesias, se enorgullecerían de mostrarnos el edificio, alabarían la predicación y el canto, se jactarían del carácter de sus congregaciones, la exclusividad de sus miembros y el atractivo de todos sus servicios. Pero si les propusiéramos una serie de reuniones para profundización de la vida espiritual o la conversión de los no salvos, dirían: oh, no, queremos tales reuniones, no necesitamos nada. En la Odisea no estaban cargados de deudas, sino de riqueza. Y termina, Señor, diciendo: el problema con la iglesia de hoy es que piensa que nada se puede hacer sin dinero, y que si solo tuviéramos el dinero, el mundo se convertiría en esta generación. El mundo no debe convertirse por dinero, sino por el Espíritu de Dios. ¿Qué opinan de esto que acabo de leer? Pues Wow. totalmente cierto. Sí. ¿Se les parece algo? Sí, la verdad, mientras leías todo ese texto, David, me acordé una vez que aquí en Toronto fui a la iglesia Hillsong, y wow, tal cual. O sea, era como, parecía como ir a una presentación de un teatro, como mucho show, mucha, o sea, te capta la atención porque todo lo que es movimiento, luz y todo eso, pues te capta la atención. Pero honestamente yo no sentía el Espíritu Santo en ese lugar. Bueno, hablo por mí, o sea, yo no puedo Te entiendo. generalizar, y de hecho no me sentía 100% cómoda. Y hacían de todo, hacían hasta sesiones de maquillaje para mujeres, peinados, para los chicos hacían, pues, no sé, actividades de ellos, de no sé ni qué hacían porque eran separados. Luego también te regalaban una Biblia que ellos mismos editaban, que es una Biblia con una mano en la portada. Pero nada que ver. Y luego, profundizando, me di cuenta que ese edificio era un edificio que pertenecía a una iglesia masónica. O sea, peor todavía. La verdad, nada que ver. O sea, no, había de todo menos realmente la presencia del Señor. Sí, yo te entiendo. Yo alcancé a ir a esa iglesia, yo conocí lo que tú dices, pero el tema acá es que aplica a muchos lugares, no solamente a ese lugar. El demonio se disfraza de varias maneras, mira.
Ujú. de ángel de luz, pero si yo les De dijera, Sí. de todas formas, sí. si yo les dijera que esto que acabo de leer lo escribió Clarence Larkin en 1918, Imagínate. hace más de 100 años, hace 105 años, esta aparece en el libro Dispensation of Truth, que es el libro que yo uso base para estos cursos en varios de los temas que he sacado. Me imagino que el Señor estará ya en la paz con Dios. Si el Señor Ujú. viera lo que se ve hoy, No, pero es que miren, es no, pues impresionante. La terrible. radiografía que vemos de la iglesia de estos tiempos no ha cambiado desde el Nada. momento en que la iglesia, y pongan atención a esto, transicionó desde ser la iglesia más avivada y de mayor fruto que hubo de las 7 iglesias, que fue la iglesia que la precedió a esta, que fue la iglesia de Filadelfia. Antes de la iglesia de los laodicenses o de la Odisea estaba la de Filadelfia. Esta fue la más avivada. Esta, junto con la iglesia de Esmirna, fueron las únicas 2 iglesias que no tuvieron ningún reparo de parte de Jesús. Y de ahí pasa a la de los laodicenses, que nació a mediados del siglo XIX, hace casi 150 años. En otra ocasión vamos a hablar de esta transición, qué pasó en ese siglo XIX, que en su mayoría tuvo que ver con la aparición de los textos modernos de la traducción del Nuevo Testamento. Aparecieron específicamente los textos de Westcott y Hort. Y ahí cambiaron todas las Biblias. Y de ahí comenzó a cambiar la iglesia. Se convierte en la iglesia de los laodicenses a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Esto cuando este señor lo escribió, comienzos del siglo XX, pues ya la iglesia estaba en otra tónica, en otra cosa. Y si estamos viendo, es exactamente lo mismo que está pasando hoy. Pero hoy en día, pues hay más dinero, hay tecnología, etcétera. Se ha transformado en términos digamos, de show y todo eso, pero es la misma iglesia que Jesucristo le dijo a Juan en ese momento cuando él se le reveló en la isla de Patmos que iba a pasar en la última iglesia de las 7, que es la iglesia en la que estamos ahora. Cerramos aquí el paréntesis. La iglesia de los laodicenses no solamente era pobre, sino también ciega. Mejor dicho, era miope en vez de ciega, porque podían ver su prosperidad mundana, pero eran miopes en cuanto a las cosas celestiales, por lo que Dios les aconsejó ungir sus ojos con ungüento. O sea, a un ciego no se le da un ungüento para que vea, es alguien que no ve bien, se le echa algo, el colirio que le llamaban. La iglesia, aunque tenía mucha ropa, buena ropa, era una iglesia que vivía desnuda. Por eso Jesús le dice, compren vestiduras blancas a cambio de la lana negra de cuervo, por la cual eran famosos los fabricantes de ropa de la Odisea. Me llama la atención el entorno que había en la Odisea de ese tiempo. Es como estar viendo la situación de hoy del mundo, 2000 años después. Le voy a leer también algo que investigué sobre la ciudad de la Odisea. Esto lo saqué aparte, no tiene nada que ver con Clarence Larkin. Dice, las características más singulares de la Odisea en el periodo romano fue la famosa escuela de medicina, las casas textiles y un complejo sistema de agua. Todo lo que tiene que ver en la Odisea, pues ya saben dónde está, en Apocalipsis 3:14 en adelante. Ahí adoraban a un dios que se llamaba el dios Menkarau. Así lo pronuncio tal cual como se escribe. Y la escuela de medicina estaba conectada al templo de Men, de este dios, basándose en las enseñanzas y en los experimentos y teorías del médico Herófilo de Calcedonia de los siglos IV y III antes de Cristo, quien realizó experimentos anatómicos y de detención de cientos de prisioneros vivos en su búsqueda por hacer avanzar la ciencia. La Escuela de Medicina de la Odisea sabía mucho de anatomía, incluida la anatomía del ojo. Había un médico que se llamaba Galeno, especialista en procedimientos anatómicos, y estaba Celso, que también es especialista en medicina, y Tertuliano en procedimientos del alma. Las excavaciones del lugar también han descubierto equipos médicos que hablan de una gran escuela de medicina. Habían 2 médicos en la Odisea, se llaman Zeuxis y Alejandro Filaletes. Eran famosos porque se emitían en monedas que se acuñaban en esa época. La escuela de medicina era conocida en todo el imperio, especialmente era famosa su oftalmología, incluido el colirio que mencionan acá, y están en varias fuentes antiguas. Era también un médico en esa época que se llamaba Estrabo. En las obras médicas del médico Galeno de Pérgamo del siglo II después de Cristo, describió una medicina para los ojos hecha con una piedra especial que usaba un ungüento. Termino de leer lo que investigué de la Odisea. Creo que no es casualidad la increíble dependencia de la medicina por parte de los laodicenses de esos tiempos, con la extremada dependencia de la medicina en este mundo de estos tiempos, en donde la iglesia no ha sido la excepción. Hemos tenido a los médicos como dioses y a la medicina como si fuera esencial para vivir y sobrevivir, apartándonos de la fe o combinando la fe en Dios con la fe en la medicina. Esa es la razón de que a los médicos se les digan galenos. Es entre otras cosas. Si ustedes vieran toda la cosa de la medicina moderna, se remonta muchísimo
a lo que pasaba hace más o menos 2300 años y de ahí para adelante, de ahí para acá. Entonces, había una dependencia de los médicos, dependencia de la medicina. ¿Será que algo está pasando hoy en día también? ¿Será que la iglesia también se ha metido en eso? Pues ahí Claro. pregunta, ahí dejo la duda. Señora, Claro, con los laboratorios. y no es casualidad también que el símbolo de la medicina sean dos culebras enrolladas en este báculo de Esculapio. Bueno, sigamos entonces hablando sobre la iglesia hoy en día. Saulo, Señora, el símbolo de las dos culebras, mira que es como una degradación de la serpiente que se hizo en el Antiguo Testamento para sanar. Yo una vez leí mucho acerca de ese respecto y vale la pena ver cómo el símbolo que algunos sí tienen, algunas entidades médicas tienen, que es solamente una, versus estas que son dos. exactamente, tiene razón. Aquí hay un tema muy importante, es que lo de la serpiente de Moisés fue totalmente real y era un símbolo mesiánico, pero Satanás es tan astuto que usando este símbolo los cristianos creen que se refiere a eso, cuando se refiere a otra cosa. Está alrededor del báculo de Esculapio. Esculapio, pues se lo voy a decir aquí, era brujo. La medicina de esa Eso, época, tratando de hacer sí, pensar que es el de Moisés. exactamente. Le decían el Dios de la medicina. Tenía que ver con el Dios de la medicina, pero él fue una persona que después, como siempre el ser humano hace, lo endiosó. Es muy importante eso, no caigamos en cuenta en una de las formas como el demonio le gusta engañar al mundo y a la iglesia de hoy. He aquí, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una de las revelaciones sorprendente y triste a la vez. Cristo está tocándole a la puerta a los laodicenses. Esta frase que se usa para llamar a los pecadores a la conversión no es una frase evangelista, es una frase que va dirigida a una iglesia en medio de la cual estuvo Cristo alguna vez, pero que se encontró excluido cuando Jesús le dijo esto a Juan, y afuera llamando, tocándole a la puerta a la iglesia para que le abra. ¿Cómo es posible que una iglesia que sea tan próspera aparentemente como esta, como la de los laodicenses, sin embargo no tenga a Cristo en medio de ella y no sea consciente de esto que está pasando? Esto es una iglesia que tiene a un Cristo excluido. Jesús excluido de su nación porque lo rechazaron, excluido del mundo porque lo crucificó y excluido de su propia iglesia que le toca estar afuera de la puerta tocando para que lo dejen entrar. ¿Cómo Cristo llegó a estar fuera de la iglesia? ¿Había estado dentro de ella alguna vez o tal vez nunca habría existido en una iglesia, en esta iglesia? ¿Cómo llegó a irse? ¿Cómo se fue Jesús de ahí? Bueno, por un lado, no creo que lo hayan expulsado porque no pareciera que extrañaran la presencia del Señor. Ah, estuvo antes, pero sí, no. Continuaron adorándolo, cantándole alabanzas, participando en todo tipo de servicio cristiano, pero él, ¿qué hizo Jesús? Se retiró, él salió, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué sale Jesús de ahí? Por la mundanalidad en la iglesia. La iglesia quiso ser tan relevante para el mundo, mezclándose con el mundo, que perdió su relevancia en el mundo. ¿Quieren que repita esa frase? Y Sí, La, sí, la por iglesia, favor. la iglesia Sí, quiso ser tan señor. relevante para el mundo, mezclándose con el mundo, que perdió su relevancia en el mundo. Nosotros vemos hoy en día un mundo que no quiere nada con la iglesia, un mundo que cada vez está yendo para el otro lado. Todo lo que estamos viendo en las noticias, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, quiere decir que la iglesia no lo hizo, no lo logró. Nosotros no lo hicimos, no gobernamos, dejamos que la Biblia se dejara de leer en las escuelas. Nos da pena hablar de Jesús en las calles, nos da pena predicar en la iglesia sobre el pecado. Ya no se puede predicar lo que se quiere, sino lo que es aceptado, lo que a la gente le gusta oír. Entonces la iglesia ya perdió su relevancia. por ejemplo, Saulo, el sermón que se dio en Alemania, que lo dio la inteligencia artificial. Es la primera vez que un sermón lo crea ChatGPT y las personas asisten como si lo estuviera dictando un ser humano. Exacto, es increíble. Es un extremo que tiene mucho que ver con, pues también hemos hablado sobre lo que va a pasar con los últimos tiempos con la marca de la bestia y su imagen, pero sin irnos tan allá. Ir a una de estas iglesias súper chéveres, súper cool, etcétera, no te van a hablar de que hay pecado en la iglesia, no se habla de la sangre de Cristo. Las iglesias ahorita, como decía Pablo, le decía a Timoteo, lo que habla es lo que produce comezón de oído, lo que es bonito, lo que es rico, para escucharlo, lo chévere. ¿Cómo va a regresar Cristo a su iglesia?
¿Ustedes cómo creen? ¿Acaso se requiere que se unan todos los miembros y digan, vamos a hacer que Jesús regrese? ¿O los directivos, los ancianos de la iglesia van a firmar un decreto o van a decirle que regrese? No. Jesús da la respuesta. Aquí en esta parte de la iglesia de los laodicenses dice, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aquí dice, si alguno. Aquí no dice si toda la congregación unida. Es individual. La manera de revivir una iglesia tibia es que los miembros individuales abran sus corazones y dejen que Cristo vuelva a entrar y así Él se va a aparecer en cada persona. Esta reaparición va a ocurrir cuando Cristo regrese por su iglesia y encuentre individuos que de corazón aceptaron la obra redentora de Jesús en la cruz, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados y redimirnos por la eternidad. Cada uno de nosotros logramos que Jesús venga por nosotros. Ya tenemos más de 150 años desde que comenzó esta iglesia aproximadamente, y la cosa, la verdad, va de mal en peor. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Sí, bastante interesante. Bueno, vamos. Saulo, ahí, sí, ahí de pronto volviéndonos un poco a lo que decían lo del comezón de oído, lo que mucho les gusta ahora escuchar es este evangelio de la prosperidad, donde sea próspero y allá voy porque allá voy a ser próspero, pero no ven nada más. Exactamente. El evangelio de la prosperidad es una cosa un poco compleja o confundir porque muchas veces no tienen que predicar sobre dinero para que sea un evangelio de prosperidad. O sea, este evangelio es un evangelio light, también que llaman. Sí se menciona la palabra, se mencionan versos, pero luego ya vienen y se le dan interpretaciones particulares del pastor. Y las interpretaciones son de acuerdo a la necesidad de la congregación. Hay unos que son evidentemente de prosperidad cuando habla de ven acá que todos tus problemas se te van a acabar y ven y siembra y la cosecha, aporta tu siembra, los diezmos, como dicen, ven y da el 10% y se te abrirán las ventanas de los cielos y derramarás y verás bendiciones hasta que sobreabunden, etcétera. Eso es evidente prosperidad. Pero hay otros también donde cuando no se predica la palabra como tal, más vivencias o cosas diarias, etcétera, y la palabra se deja a un ladito, también es prosperidad. Evangelio Light. Gracias, Alejandro. El tema del diezmo es, a ver, Algún día lo vamos a mirar acá. sí, Algún día porque lo- eso levantan polla. Sí, algún día lo vamos a mirar aquí. No es tema Ajá. de hoy, pero sí tienen algo que ver con obvio, porque es el periodo de la iglesia, pero aquí ya lo vimos alguna vez. Nosotros ya hablamos de eso en un curso y yo expresé mi opinión sobre eso, pero no solamente lo que yo opino, sino lo que dice la Biblia, porque pues eso está en la ley, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y el diezmo aplica para los judíos y era en especies y no en dinero. Otro día miramos bien eso, pero gracias, Gina. Vamos a revisar cómo la iglesia ha sido enseñada en estos tiempos. Y yo le pido a Dios y he orado por este tema para que sea Dios hablando en nuestros corazones. Es un tema muy álgido para el cristianismo hoy en día, pero hay que decirlo, hemos hecho aquí en este ministerio con claridad, sin ningún tipo de interpretaciones y básicamente lo que dice la Biblia. Acuérdense, como terminamos hace 2 semanas, de dónde comenzaba el testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas. ¿Será que de ahí es la fuente de nuestra doctrina? Gina, ¿tú puedes leer acá, por favor? Sí, por supuesto. Diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del pescador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Hebreos 9, 15, 18. Amén. Gracias, Gina. Yo les voy a dar un tiempito para que busquen en sus Biblias, mientras estamos en este slide, este pasaje, Hebreos 9 del 15 al 18, mientras yo voy hablando. Cada uno busque en sus Biblias, tranquilos, nadie los está viendo. Mientras los están buscando, les voy diciendo la importancia de que una Biblia, como la que estamos leyendo para base en este curso, escriba las palabras o mencione las palabras tal como fueron escritas. Y aquí es algo muy sutil. En la mayoría de las Biblias, aquí donde yo subrayo arriba, Nuevo Testamento, habla de nuevo pacto. En la sesión pasada de Gracia hicimos bastante énfasis en esto y les expliqué bien la diferencia entre pacto y testamento, cuándo se dice el uno y cuándo se dice el otro. Este verso es vital para la doctrina, aunque Hebreos
va dirigido, como dice el título, a los hebreos. Bueno, aquí está ya mi opinión, escritor de Hebreos, que en mi opinión es Pablo. Yo respeto lo que dicen otros, pero yo creo que fue Pablo. Acuérdense, Pablo es el apóstol a los gentiles, pero el primero fue a los judíos. Tenía celo por los judíos y quiere explicarle a los judíos la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que la sangre era vital en el Antiguo Testamento y la otra sangre, la nueva sangre, es la de Jesús para el Nuevo Testamento. Para nosotros nos queda esta enseñanza y casi todas las Biblias hablan aquí de pacto. No sé si ustedes ya encontraron sus Biblias, ¿qué les dice Hebreos 9:15? Sí, Pablo habla de pacto. Del nuevo pacto, correcto. Digamos que esa sutileza casi siempre ha pasado desapercibido, pero esto es clave para la doctrina de la iglesia. Este cambio tan sutil de testamento a pacto no lo deja uno como muy aterrizado donde está. Si el cristiano lee esto, entiende que está hablando de un Nuevo Testamento, nos contextualiza inmediatamente sobre la división más básica de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que la iglesia la tiene que tener muy clara. Y vemos que el ministerio de Jesús aún era bajo el Antiguo Testamento. Él caminó bajo la ley. ¿Y por qué era sobre el Antiguo Testamento todavía? Porque su sangre, la sangre de Cristo, no había sido derramada todavía y la iglesia tampoco había comenzado. El ministerio de Jesús en la tierra era bajo el Antiguo Testamento, que era el de la sangre de los animales. Sus padres llevaron la ofrenda al templo, ellos iban todos los años a la Pascua. Jesús vivió como israelita, acuérdense aquí, nosotros lo vimos, Jesús no podía violar la ley, él vino a cumplir la ley porque si no se hubiera hecho pecador y no hubiera sido el redentor de la humanidad. Entonces Jesús caminó en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, es muy importante. La Valera 1602 purificada, que es la Biblia que yo uso y que aquí yo creo que ya varios están teniendo, y la King James habla de Nuevo Testamento. Entonces veamos los libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿En qué hacen énfasis estos evangelistas? Esto es algo muy, muy somero. Ustedes pueden estudiarlo con más calma después. El Evangelio de Mateo hace énfasis en Jesús como el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos hace énfasis en Jesús como el siervo profetizado. El libro de Lucas hace énfasis en Jesús como el Hijo del Hombre. Estos tres evangelios son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué le llaman así? Porque muchos de los relatos coinciden o son parecidos unos con otros. No quiere decir que los evangelios sean exactamente igual, porque lo vamos a ver ahora. El evangelio de Juan es un poco diferente a estos tres, o hace énfasis en Jesús como el Hijo de Dios. El propósito de estos cuatro libros es mostrar a los judíos quién era Jesús, que Jesús era el Mesías profetizado para los judíos, revelar su nombre, que tanto querían los judíos conocer. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob peleó con Dios, que en ese caso de Jesús le preguntaba ¿cuál es tu nombre? No se lo dijo. El papá de Samson, Manoah, cuando fue a hacer la ofrenda, le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Tampoco se lo reveló Jesús. En varias partes en la Biblia es ¿cuál es el nombre? ¿Quién eres tú? Él no dio un nombre. ¿Se imaginan donde Jesús hubiera dicho a los judíos, mi nombre es Yeshua, Jesús? No hubiera habido la historia de la crucifixión porque los judíos lo hubieran aceptado de una vez. Y no era porque así tenía que ser. Dios tenía un plan. Quería que los judíos lo reconocieran como el Mesías. Entró montado en su burrito, lo iba a coronar la gente, pero así no era. Tenía que coronarlo los religiosos, los judíos de corazón, tenían que hacerlo, pero no lo hicieron. No era por algo democrático. Jesús estaba esperando que su nación israelita, que fue consignada a la Torá, a los levitas, a los religiosos, él estaba esperando que ellos dijeran, te estábamos esperando, porque todas las profecías lo dicen. Muchos sabían que la profecía ya apuntaba a él, pero se quedaron callados porque se les acababa el negocio de la religión. Otros no sabían por ignorantes. Entonces, bueno, aquí el propósito era mostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Veamos entonces uno por uno. El Evangelio de Mateo quiere mostrar a Jesús como rey. Fue escrito por Mateo, discípulo de Jesús, aproximadamente entre años 50 y 60 después de Cristo. Jesús murió aproximadamente en el año 30. Esto es importante, ahora se lo voy a decir por qué. Mateo comienza hablando de la genealogía real de Jesús. Lo primero que hizo Mateo fue decir que Jesús era rey, que Jesús venía de la genealogía de David. En varios escritos, ¿cómo se dice Jesús, hijo de David? Por ejemplo, en Mateo 9:27, Mateo 22, 41, 42 dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué os parece el Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen ellos, de David. Este evangelio de Mateo en 95% o más dirigido a los judíos, a los israelitas.
Y el Evangelio de Mateo termina con la resurrección de Jesús. El Evangelio de Marcos hace énfasis como Jesús, el siervo profetizado en el Antiguo Testamento, discípulo de Pedro, llamado también Juan Marcos, y fue escrito aproximadamente también en el año 50 y 60 después de Cristo. Pero en Isaías 52, 13 al 53, él habla bastante sobre el siervo sufrido, que era Jesús. Los judíos tenían que entenderlo, pero se hicieron, como dijimos la vez pasada, los ciegos, algunos, otros sabían y no lo quisieron divulgar. Luego dice Marcos 9:12, y respondiendo les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, el siervo sufrido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar en su vida rescate por muchos. Está en Marcos 10:45, y este evangelio termina con la ascensión del Señor. Acuérdense que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio. Alejandro, ¿tú puedes leer, por favor? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes y beberán cosa mortífera y no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Gracias, Alejo. Marcos 16, del 15 al 18. Yo no sé de ustedes, pero en casi todas las iglesias donde yo he ido hablan de este versículo como algo clave para la iglesia. No sé si ustedes lo han escuchado. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre esto y yo le pido aquí al Señor bastante que me ayude y que me dé, digamos, gracia también y sabiduría. Resulta que esto que tanto se usa no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿nosotros somos salvos por el bautizo? No. No, No. Yo iba a Entonces, preguntar eso, que qué pasaba si en- nosotros no somos bautizados. exactamente. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 1:17. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces, no es por bautizo. Y Pablo dice, bauticé creo que a 2 personas y creo que alguien en la casa de no me acuerdo quién, y que yo recuerde a nadie más bautizó, porque al principio el ministerio de Pablo era para los judíos. Luego dice en 1 Corintios 1:22-23, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Las señales son para los judíos. Pablo hizo énfasis en que no era por el bautizo o bautismo, como digan, sino por la predicación del evangelio. A mí me llama mucho la atención que Pablo no dice predicamos en el nombre de Jesús. Él no dice eso. Pablo dice predicamos a Cristo crucificado. El nombre de Jesús debía ser dado a los judíos, porque ellos siempre quisieron saber el nombre del Señor, como les dije hace un rato. Moisés, ay, ¿quién me envió? ¿Quién me envió? ¿Qué digo? ¿Quién me envió? Gedeón, dame una señal. Entonces el vellón que se mojaba y etcétera. Jacob, no te soltaré. Manoa, ¿cómo te llamas? Entonces, esto que se nos ha dicho que es para la iglesia, aplicó lo que acabamos de leer para el comienzo de la iglesia. ¿Y quiénes fueron los primeros que pertenecieron a la iglesia de Jesús? ¿De qué nación eran o qué nación tenían que ser? Judíos. Judío. Los primeros miembros de la iglesia tenían que ser judíos, no iban a ser gentiles, no iban a ser griegos, nunca iban a llegar ellos, sino por los judíos. Yo tuve oportunidad de poder trabajar con israelitas, no todos eran de la religión judía, pero es un pueblo duro, obstinado, un pueblo que lo que se propone lo logra. ¿Y de dónde salió Pablo? Judío, que arrasaba. Los primeros fueron judíos y la única manera de que los judíos pudieran convertirse y así replicar la iglesia naciente al principio, los primeros años, era a través de prodigios y señales. Pero después de que llega Pablo, la cosa cambia, le da un cambio completo a lo que es el mensaje del evangelio. Y lo vamos a ver con más calma ahora. Esto que leímos, que señales, que echaran fuera demonios, etcétera, no aplican para la iglesia. Aplican para la iglesia de ese tiempo cuando estaban haciendo y eran judíos y está en el libro de Marcos, que es para judíos. Ahora veamos el evangelio de Lucas. Lucas hace énfasis como el Hijo del Hombre. Lucas era un médico discípulo de Pedro. Lo escribió entre el 60 y 61. Lucas da datos precisos sobre el cumplimiento de las profecías de la primera venida y hace énfasis también en el nombre. Ustedes lean Lucas y ustedes van a ver quiénes declararon primero el nombre de Jesús. Los demonios. Y los demonios no son salvos. Lucas 26:46 dice, y él les dijo, así está escrito y así fue menester, que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se le predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Lucas hace énfasis en el Hijo
del hombre. Aquí es largo, no lo voy a leer todo. En Lucas 5:24 dice, quiero que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. El Evangelio de Juan es un poquito diferente. Fue escrito por Juan, discípulo de Jesús, entre el año 80 y 90 después de Cristo. Contiene mensajes de salvación por el sacrificio de Jesús. Por eso es que difiere de los otros 3 evangelios. Primero, por el tiempo en que se escribió, que fue muchísimas décadas después. Juan, para ese momento, ya había alcanzado a conocer la predicación de Pablo. Pablo fue un hombre que se hizo conocer en toda Asia, en todo el mundo. En esa época, el mundo conocido. Los viajes misioneros de Pablo fueron impresionantes. Ya Pablo había predicado por toda esa tierra la salvación por gracia, y en sus escritos, los escritos de Juan, tiene mucho que ver con la predicación de Pablo, que es la salvación por el sacrificio de Jesús. Y menciona cosas de la gracia. El que estaba más cerca de Jesús seguramente era un teenager, como le dice, un adolescente muy joven cuando estuvo con Jesús, para poder vivir tanto tiempo y poder escribir esto y recibir la revelación del Apocalipsis. Es más, Juan dice en Juan 1:29, el día siguiente ve a Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, Juan es completamente diferente a los otros 3 evangelios. El libro de Juan hace énfasis en Jesús como el Hijo de Dios. Dice Jesús otra vez, a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Tiene el mismo propósito como los anteriores también. En todo caso, demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías, pero le agrega pasajes de que la salvación del mundo viene por Jesús crucificado. Y al final del evangelio de Juan termina con un tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro todo envidioso, así como le dice, oye, pero ¿qué porque ya Jesús resucitaba? Y dice Jesús, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese. Obviamente él no tiene 2000 años de edad. Bueno, era un tipo de que Juan al final recibe la revelación de la iglesia, tenía que estar vivo en la isla de Patmos, Jesús se le presenta, se le revela y le muestra una cantidad de cosas, ahí se cumple la profecía de Jesús, pero además de eso es diciéndole, la iglesia va a estar hasta que yo regrese, hasta que venga el Señor. Juan era la persona que reveló qué iba a pasar con la iglesia en periodo de la gracia, en las 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, pero entonces, si no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué evangelio es? ¿Cuál es el evangelio de nosotros? Pero antes de eso, también les voy a mencionar algo, y yo le pido a Dios que me ayude con esto. Yo creo que con varios aquí ya lo hemos hablado. Todos estos 4 evangelistas hablaban del evangelio del reino. También hemos hablado aquí en este curso sobre el evangelio del reino, y que el evangelio de nosotros es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino es para los judíos. Tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. En las congregaciones se nos enseñan algunas cosas y nosotros lo que hacemos simplemente es repetirlas. Y ahí me da mucha pena decirlo, pero como miembros de la iglesia nosotros no deberíamos solamente repetir lo que nos dice, sino también escudriñar, estudiar, entender de qué se nos está hablando. Entonces, la salvación no viene por esto que yo voy a decir aquí. No, yo hice la confesión de fe. Yo invité al Señor a mi vida. Llegué a los pies de Cristo, por obedecer los mandamientos, por bautizarnos, por portarnos bien, por perseverar hasta el fin. La verdad que casi todos estos son clichés cristianos que se inventaron en la nueva iglesia, la iglesia de los laodicenses, que era una iglesia que tenía una cantidad de nuevas versiones de la Biblia, y no sabía cuál era la versión básica en donde se estaba hablando que la salvación no viene por el evangelio del reino, sino que la salvación viene por oír el evangelio de la gracia que le fue encomendado por Jesús a Pablo, por el evangelio de Pablo. Romanos 16, 25 al 26 dice, y al que es poderoso para confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, atención, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para obediencia de fe. Yo quiero hacer énfasis en lo de acá. Si ustedes miran estas frases que a nosotros se nos han enseñado en las iglesias, ninguna de estas frases es bíblica para la salvación. Ninguna. Si alguno, por ejemplo, dice en la confesión de fe, si confesares al Señor Jesús, si confesares con tu boca, ¿y qué más dice? Y creyeres de corazón. Entonces, no es por lo que salga de la boca, es por lo que hay en el corazón. El Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino del cielo. Cuando dice Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿qué le dice el Señor? Apártense de mí que no los conozco. Porque están aplicando otra dispensación, que es la dispensación de la ley, que Jesús es el fin de la ley. Y a partir de Jesús comienza la gracia. Cuando nosotros decimos que se necesitan otras cosas aparte de la sangre de Cristo, estamos haciendo vana la predicación de la cruz, como dice Pablo. Estamos desechando la predicación de la cruz, estamos pisoteando la sangre de Cristo. En ninguna parte en la Biblia dice, invita al Señor a tu vida o llega a los pies de Cristo.
porque es que te enseñan que Marta y María, cuando Jesús fue allá, entonces que María prefirió estar a los pies de Cristo. Por Dios, eso no tiene nada que ver con salvación, eso no tiene nada que ver con la iglesia, que tenemos que obedecer los mandamientos, porque dice en alguna parte del Nuevo Testamento, se habla de unos mandamientos. Jesús le dice al rico, mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello, lo otro. Y el rico dice, yo todo lo hago. Entonces Jesús dice, ve y vende todo lo demás. Dios mío, todavía Jesús está en la ley, todavía Jesús está bajo los mandamientos. Eso es diferente. Tampoco es por bautizarnos, porque alguna parte en el Nuevo Testamento Felipe fue, o alguien fue y bautizó, Pedro bautizó, sí, pero Pedro después llegó y se encontró con Pablo, y después entendieron que ya no era por las obras de la ley, por las obras de nosotros. ¿Por qué los judíos se bautizaban? ¿Por qué? Y siempre había lavamiento, porque ellos cuando llegaban a presentarse ante el Señor tenían que llegar limpios, se bañaban, todas las sinagogas tenían piscinas de lavatorio, todas. ¿Por qué se lavaban? La gente se bautizaba. Acuérdense de la reina Esther que llegó limpia ante el rey Asuero, que tenía que llegar limpios ante el rey, pero eso era en la ley. Cuando Jesús se bautizó, él estaba todavía en la ley. Juan no lo quería bautizar, pero ¿cómo te voy a bautizar? Juan dijo, si yo ni siquiera soy digno de desatar el cordón de sus sandalias. Jesús dice, te tiene que cumplir las escrituras. El bautismo de Jesús no fue para salvación de Jesús. Por Dios, y Jesús no necesitaba salvación a través del bautismo, porque Jesús es Dios. El bautismo de Jesús era para mostrar al mundo el ministerio de Jesús. De ahí en adelante es como decir, Jesús se lanzó al ministerio, porque después de ahí se fue al desierto 40 días y 40 noches, después del bautismo en el río Jordán. Se da a conocer el ministerio de Jesús. Tampoco es por portarnos bien ni por perseverar hasta el fin. Como dicen en algunos lugares, el que persevere hasta el fin será salvo. Dios mío, no es. La salvación no es porque nosotros hagamos lo mejor de nosotros, porque es que Jesús ya hizo todo. Esto no aplica para nosotros. Los judíos, después de que la iglesia salga en el rapto, tienen que perseverar porque no pueden dejarse poner la marca de la bestia. Tienen que perseverar porque tienen que creer en Jesucristo al que traspasaron. Tienen que ver cómo van a hacer para salir adelante en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, que muchísimos van a morir. Y otros clichés cristianos que bueno, aquí no voy a mencionar, pero la salvación no es por ahí, y el evangelio fue revelado a Pablo, antes no se sabía, y el evangelio de la iglesia es el evangelio de Pablo. Muchas iglesias que basan sus prédicas y enseñanzas en el evangelio del reino predicado por Jesús y no el de Pablo, están mal enseñando a la gente. Las doctrinas incorrectas de la salvación confunden y peligrosamente no traen verdaderos salvos al Señor. Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, dice Pablo, según mi evangelio. Dice en Gálatas 1, del 11 al 12, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. También les dejo varios, por ejemplo, 1 Timoteo 1, del 11 al 12, no lo pongo acá, pero dice, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo fue escogido por Jesús directamente, por Dios, para llevar el evangelio a los gentiles, que somos nosotros. Y al conocer nosotros el evangelio, los gentiles nos convertimos en la iglesia. Cuando alguien les pregunte, bueno, ¿y cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio de nosotros? Está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Qué es el evangelio? Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firme, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Muchas gracias. 1 Corintios 15, del 1 al 4, ahí está el evangelio. Acuérdense que Pablo dijo, yo predico a Jesús crucificado. Pablo predica la obra de Jesús, que fue la obra en la cruz. Pablo no predica el nombre. Él no predica quién es Jesús, porque acuérdense, hasta los demonios saben quién es Jesús y lo confiesan, pero no son salvos por eso. Pablo predica a Jesús y su derramamiento de sangre en la cruz. No es la obra de los hombres, sino la obra de Jesús. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan predican quién es Jesús para los judíos, el Mesías, el nombre de ellos, Jesús,
nombre sobre todo nombre. Ese es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el evangelio del reino, que es el evangelio por obras. El evangelio de la iglesia es el evangelio de la gracia, el evangelio de la obra terminada de Jesús con su derramamiento de sangre en la cruz. Para los judíos es quién es Jesús y para la iglesia es lo que hizo Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Sí, Jesús lo hizo todo. Ese es todo. nuestro evangelio. Ese es el evangelio que Jesús en sus 3 años y medio caminando en la tierra entre los judíos, cuando él dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel, Pablo se cayó del caballo porque estaba persiguiendo a Jesús, le quita las escamas de los ojos después de 3 días, porque Jesús ha dicho, yo he separado a Pablo porque lo necesito para hacer grandes cosas, para que padezca por mí. Jesús le encomienda a Pablo la obra que Jesús no hizo aquí, no porque Jesús no hubiera podido, porque Dios mío, él era Dios, él pudo haber hecho lo que quisiera, porque el ministerio de Jesús era para los israelitas, el ministerio para los gentiles es de Pablo. La obra para los israelitas la continuó Pedro. Pedro es el apóstol de la circuncisión, Pablo es el apóstol de la incircuncisión. También lo dice en la palabra. Lo que no hizo Jesús en 3 años y medio se lo encomendó a Pablo, que lo hizo en un periodo que más o menos fue desde el año, aproximadamente año 50 hasta que murió Pablo. Fueron varias décadas en donde Pablo fundó muchas iglesias a través del evangelio que Jesús le dijo a Pablo, mira Pablo, no es ya por el nombre, no es por obras, no es por la ley, es por gracia, es un regalo, no hay nada que hacer, es gratis. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y a eso se dedicó Pablo, a difundir ese evangelio entre los gentiles. Y ese es el evangelio para la iglesia. Las enseñanzas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son muy bonitas, muchas cosas de ahí aplican para nosotros, para la iglesia, pero no son esenciales para la doctrina de salvación. Como les decía, la gracia tiene un fin. Cuando sea quitada de este mundo, cuando Exactamente, ya el Espíritu Santo salga y exactamente. La paciencia de Dios llega a un fin, pero no para desatar su ira sobre la iglesia, porque dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. La ira no es para nosotros es la gracia. Dice 1 Pedro 1:13, por lo cual ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad perfectamente hasta el fin aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús se revele, no quiere decir que cuando Jesús regrese, porque Jesús va a regresar para el Armagedón. Cuando Jesús se revele a nosotros a través de la sacada de la iglesia, ahí llega el fin de la gracia. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. Este proverbio que lo recitamos tanto, no hay otro día perfecto aparte cuando Jesús venga y saque a la iglesia. Es el día perfecto, es el día del rapto, ese es el día perfecto. Segunda Tesalonicenses 2 del 7 al 11, se lo voy a leer. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad solamente hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, que habla del anticristo, a cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel cuya venida según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios a aquellos eficacia de engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El que ahora lo impide, como dice Anabel, es el Espíritu Santo, que habita en el corazón de cada nacido de nuevo, formando la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia salga, se acaba la gracia y viene la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de consuelo. Estas palabras no son palabras para que nos asustemos como iglesia, sino por el contrario, para que estemos consolados y pongamos nuestros ojos, nuestra atención y nuestra mirada en el cielo. Entonces, bueno, les quiero dar las gracias por su tiempo. Espectacular, espectacular, espectacular. De la gracia. Sí. No sé si tengan dudas, preguntas. gracias a uno. Súper. No, maravilloso. Seguimos aprendiendo. Yo tengo una pregunta puntual, justo en el Claro. último versículo que compartiste, David, en 1 Tesalonicenses, cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿se refiere a las personas que ya han fallecido y que están en el cielo? ¿O como Cuando venga el Señor,
ellos primero van a salir. Ok. ¿Y vuelven con el mismo cuerpo que tenían o solo vienen en... No, ellos recuperan un cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Ok, ok. Un cuerpo Vale, glorificado. Es un cuerpo que Dios hace para algunos de la nada, porque ya muchos están en polvo. Y ahí, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si nosotros estamos aquí, o sea, si venimos con el Señor Jesús, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si uno quiere saber de algún familiar o algo? Yo ¿Cómo? pienso, Bueno, sinceramente, Jesús me va a no, ¿sabes qué responder. pienso yo? Que ese conocimiento no lo vamos a tener aquí en la tierra. No, ¿verdad? Que nosotros no vamos a tener la capacidad de poder reconocer con nuestros cuerpos mortales, no lo vamos a poder reconocer. Yo pienso que toca en el cielo. Lo bonito es que los vamos a ver. Sí, qué A los lindo. verdaderos salvos en Cristo que murieron antes de que venga el Señor, ellos van a recuperar sus cuerpos. O sea, lo que hemos hablado, el rapto es el premio para los cristianos de ayer y de hoy. A nuestra familia la vamos a ver. En el cielo sí. Pero ellos no nos van a ver a nosotros, ¿verdad? Claro, todo el mundo se va a encontrar en el cielo. Es la boda del Cordero. Imagínense la fiesta allá. Es la O sea que boda yo del allá puedo Cordero. abrazar a mi hermana. Claro, en el Claro. cielo que se va a Tan poder linda. todo eso. Saulo, Señor, y en la tierra nueva, Señor, ¿cómo dices, Walter? y en la tierra nueva, en los Ojo, 1000 años. claro, la tierra nueva. Lo que pasa es que para la tierra nueva, Walter, tenemos que esperar 1000 años. Sí, o sea, es diferente ya. Ahí no vamos a encontrar todo lo que quedaron aquí y lo que se salvaron. En los 1000 años, lo que pasa es que es un poco más profundo, porque en los 1000 años, después de los 1000 años, es desatado otra vez Satanás para engañar otra vez a las naciones. Correcto. Ahí viene el juicio en el trono blanco. Y el juicio en el trono blanco no es para los salvos, es para los pecadores. También van a recuperar su cuerpo, pero como dice Pablo, todos están escritos que todos van a morir y resucitar una sola vez, unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Los que recuperan sus cuerpos pecadores va a ser porque después van a ser echados al lago de fuego y azufre. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué Exacto. Dios va a permitir eso? Que otra vez vivamos 1000 años calmados y otra vez sale Satanás para ver quiénes son los que quedaron otra vez y van a tener. Exactamente, Walter. Mira que el milenio no va a ser la dispensación perfecta. Va a ser una dispensación, pero no es la Ajá. dispensación perfecta. Porque ¿cómo era que a nuestro Señor le toca gobernar con vara de hierro? Correcto. Porque hay gente que necesita vara de hierro en ese momento. El punto mío es, si ya nosotros fuimos salvos, o sea que alguno de nosotros va a volver a caer en pecado después de esos 1000 años. No, los que fuimos salvos no vamos a volver a caer. ¿Por qué? Porque el que peca es el cuerpo. Por eso nuestros cuerpos tienen que ser, como dice Pablo, cambiados, transformados de un cuerpo vil, pecador, a un cuerpo incorruptible. Nosotros no vamos a poder pecar ya. Los que van a pecar son los que quedan en la tierra que en quedan acá. esos 1000 años, después de que, digamos, termina la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años. Ahí en ese momento va a haber el juicio a las naciones y algunos van a pasar, los judíos van a pasar, que fueron después cuidados por 3 años y medio. Lo más seguro es que sean en Petra. Ellos van a pasar después de los 7 años, pero muchos de ¿En ellos Petra? no van a. Sí, pero sí, eso digamos, Ocurre. las profecías todo orientan a que sea Petra. Petra, wow. ¿En Entonces, Jordania? en Jordania, sí. Entonces, ellos van a estar escondidos 3 años y medio y de ahí muchos que van a pasar no van a estar muy contentos que Jesús los gobierne. Va a haber una combinación de personas en esos 1000 años. Nosotros vamos a cogobernar junto con las 12 tribus, vamos a gobernar también y con los 12 apóstoles, la iglesia va a gobernar y nosotros ya no vamos a poder pecar, Walter. Los que van a pecar son los que no recibieron cuerpo incorruptible y que se quedan pasaron acá. después de los 7 años. Ahí es donde se cumple que la parábola de los talentos. Muchos de nosotros vamos a manejar 5 ciudades, 10 ciudades. Así es, sí, Señor. Jesús, Prepárate, Junior, Dios prepárate. nos va a poner sobre ciudades. Correcto. Así es, así es. Nos vamos a poner el camuflado. Miren que todo esto es para consuelo de la iglesia, es para Así. consuelo, es para alegría del creyente. Imagínense, con mayor razón la gente debería de una vez ir diciendo, O sea, aceptando es que, el Ahí sacrificio. es donde, ajá. exactamente, ahí es donde más tenemos que nosotros orar por nuestra familia para que nadie se quede. Ay, sí, Exacto, total. así es, Ese es Junior, el clamor así de mi es. corazón. Ese es el Amor de mío todos. también. Ese es Así el mío es. también, porque lo importante es que entendamos Que nadie se que esto quede. no acaba aquí. Porque el que se quede de la familia de nosotros, esos son los primeros que van a estar en lucha contra nosotros. Exactamente. Saulo, yo tengo una pregunta. Señora, claro.
Bueno, la vez pasada que también estaba tomando ahí una sesión, pues precisamente de aprendizaje de la Biblia, hubo algo que me dejó ahí como con duda y es lo que explicaban allí es que el alma, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Sí, señora. Tengo entendido que el espíritu vuelve a Dios cuando Ujú. uno muere, el cuerpo vuelve al polvo y el alma queda como en un estado, pues, como que también Como en el muere, limbo. que esa es la que viene a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los que han muerto no están en el cielo, realmente. Lo que está en el cielo es el espíritu, el soplo de vida que Dios dio, pero el alma muere también. Bueno, no, Esa es la que resucita. hay un estudio aquí en este ministerio que habla bien sobre eso. El Señor dice, a través de Pablo, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra alma está en el cielo, nuestra alma no muere. Lo que es redimible o, sí, o salvable es el alma, mientras viene el Señor por nosotros. Entonces el alma se va o para el cielo o para el Para infierno. el infierno. Acuérdate, cuando nos habla no la parábola, la historia de Lázaro y el rico está en el infierno con el Sí. alma, pero que no se quema, pero no se consume. Lo único que puede suceder es con el alma. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus, el espíritu vuelve a Dios. Sí, eres como si fuera la Sí. fuente de espíritu. El alma es como ese ser que está ahí en el cielo ahorita, esperando que venga Jesús por su iglesia. Entonces el alma y el cuerpo se van a unir en lo que es el rapto de la iglesia. Acuérdate como Jesús resucitó. Jesús resucitó en cuerpo glorificado, o sea, Él tiene un cuerpo. Entonces nosotros vamos a unir nuestra alma y nuestro cuerpo van a resucitar. Eso se llama la redención completa. Vamos a subirla así, al cielo, con un cuerpo de una vez, pero que es el alma que está metida dentro del cuerpo. Ahí, digamos, el tema un poco, digamos, como difícil o complejo de entender es el espíritu, bueno, como que si estuvieran rivalizando el espíritu y el alma, pero no, porque el espíritu vuelve otra vez al Padre. El alma es nuestro regalo, es lo que nos da Dios para nosotros como la vida. Y el cuerpo es como la casa que tenemos, el tabernáculo que tenemos mientras estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Sí. Pero el Sí. alma no muere. Cuando nosotros morimos, en este momento, por ejemplo, si un nacido de nuevo muere, alguien que muera y le pertenece a Cristo, lo que tú dices, el cuerpo va para donde lo entierren o donde vaya el cuerpo, pero el alma va al cielo y está ahí arriba en el cielo, Amén. esperando la redención completa, que es el cuerpo, Amén. el rapto. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis, y vi las almas de los que, sí, de los que fueron degollados, porque es que ellos, un grupo de personas que quedan aquí, que no recuperan sus cuerpos todavía como nosotros, hasta que termine el Armagedón. Y ellos le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque ellos no han recuperado todavía sus cuerpos. Nosotros ya estamos arriba, la iglesia, la esposa de Cristo, sí está en el cielo, después de que venga el Señor Jesucristo, sí está en el cielo alma y cuerpo. Y tiene Cuerpo nuevo que es un un cuerpo cuerpo nuevo, un cuerpo restituido, como glorificado. dice, glorificado. Pero digamos, las almas que van a morir eternamente son las almas de los que no aceptaron la obra de Cristo, ¿sí? De salvación y la obra redentora a través de su sangre. Esas almas sí van a morir, pero las almas de los creyentes no mueren. Pero sí es claro entender que el alma cuando nosotros morimos ya no está aquí en la tierra, sino que se va al cielo. Ok, muchas gracias, Pablo. Y lo último que quería decir es, estaría bien cuando uno quiere llegar a una persona para que conozca de nuestro Señor Jesucristo, decir, conoce a Jesús, pues a través de estos 4 evangelios que son los que tú dices que es para los israelitas, que es como para que conozcan, ¿cierto? Y ya después uno se basa en las cartas de Pablo, pues de que uno dice, bueno, ya conocí a Jesús, entonces ahora para conocer la obra de Jesús es a través de las cartas de Pablo. Claro, ¿Sí? digamos que Dios ponga la estrategia, que Dios ponga la estrategia. Yo lo que hago cuando voy a compartir con alguien es decirle que lea el Evangelio de Juan. Correcto. Directamente, porque en el Evangelio de Juan habla de quién es Jesús de una forma espectacular también. Y en el Evangelio de Juan ya comienza a hablar de que la salvación es por gracia. Él comienza diciendo en el primer capítulo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él comienza, en el Evangelio de Juan, comienza diciendo de una vez que él era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Y claro que para conocer a Jesús hay que leer todos los otros 4 evangelistas. Es más, hay que leer toda la Biblia, toda. Sí, sí, sí. Para nosotros entender, estudiarlo, hay que estudiar toda la Biblia.
pero digamos, para llevar a alguien a que conozca a Jesús y que conozca cuál es el plan de redención de Jesús para nosotros, la iglesia, está especificado en las cartas de Pablo que van desde Romanos hasta Filemón, creo que es la última. Sí, Romanos hasta Filemón. Ok, listo, Sí. mi Saulo, gracias. No, a ti, gracias. Una pregunta, ¿cómo Pablo, siendo tan, digamos, que divulgó tanto la palabra de Cristo, no fue evangelista? No fue, él fue apóstol. Él fue apóstol, pero no evangelista, como los 4 evangelistas que aparecen en el Nuevo Oh, lo que pasa Testamento. es que Pablo no vivió en el tiempo, o sea, no estuvo en el tiempo de Jesús. Bueno, como te digo, sí estuvieron en la misma época, claro que sí, pero mientras Jesús estaba haciendo su ministerio, Pablo se estaba preparando como rabino, con Gamaliel y todo eso. Él estaba siendo preparado en la Torá y en las escrituras. Conociendo la otra parte para saber todo de las dos cosas. Exactamente, él tenía que conocer, pero como no estuvo en el mismo tiempo que Jesús estuvo caminando y escogió a sus discípulos, Pablo no estuvo ahí. Después el Señor fue al cielo, en el año 30 fue al cielo, hasta que mataron a Esteban y Esteban Ujú. murió a los pies de Pablo. O sea, pusieron la ropa de Esteban a los pies de Pablo. El Ahí primer fue mártir. sí, como un mártir, ahí fue donde se dio a conocer el nombre de Pablo, pero eso no fue recién Jesús fue crucificado, sino que pasó un tiempo después. Y Pablo seguía después ahí siendo azotador de cristianos, Sí, siendo... Sí, porque cuando Esteban murió, Pablo estaba ahí presente en la muerte de Esteban. Estaba Saulo, sí. Él aprobó la muerte de Esteban. Ujú. Sí, Saulo estaba ahí, él en esa época se llamaba Saulo. Saulo, sí. Saulo de Tarso, sí, él Sí, aprobó la muerte de Esteban. exactamente. Se Ok, arrepintió de todo. gracias, Saulo. No, de nada, Gina. Bueno, yo pienso que estuvo muy entretenido, muy interesante. Yo creo que algún día haremos una sesión solamente de preguntas y respuestas, pero así, sin preparar. ¿Sí? Excelente. Ujú. ¿Cierto? Pero ahí toca que todo el mundo se peine, se arregle y todo para que pongamos los videos. Para las fotos. Yo les aviso. Ay, sí, Dale, Saulo. la foto. Bueno, entonces terminamos ahí. Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú tienes planes espectaculares para nosotros, para tu iglesia. Y gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. Y la promesa que tú nos diste de venir a recogernos, yo creo que ya estás pronto por cumplirla, pero mientras tanto, seguimos haciendo tu voluntad, seguimos siendo diligentes, compartiendo con otros el mensaje del Evangelio. Te pedimos, Señor, que como nos ha dicho la palabra, que tú no quieres que nadie se pierda y que nos uses a nosotros para ser esos mensajeros a tantas personas que todavía lo necesitan. Usa, Señor, este curso, esta sesión de hoy para llegar a los corazones de mucha gente, sabiendo que sin Jesucristo es imposible la vida, que Amén. Jesucristo vino por nosotros, murió por nosotros como mártir, entregó su sangre, derramó su sangre por nosotros para limpiar nuestros pecados, para librarnos de toda maldad y que subió al cielo. Queremos entregarte, Señor, este tiempo, queremos entregarte, Señor, nuestras familias. Oramos, Dios, por aquellas personas que todavía no han conocido de la salvación, del mensaje de salvación, que lo conozcan y pronto. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo a través de este ministerio y te entregamos lo que viene de ahora en adelante, que sabemos que contigo es lo mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén.